¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ismael y hoy estoy en Valdivia. Aquí vamos a mostrar un poquito, estoy en una plaza, saliendo de la casa, estoy quedándome en una cabaña, llegué ayer, no grabé nada porque estaba recontra cansado. Me compré este gorrito así que se nota al tiro que soy turista. Yo vengo de Santiago y estamos en la Perla del Sur, una ciudad que queda a 850 kilómetros aproximadamente de Santiago. Vine en avión, estamos a 1:05, un vuelo súper corto. Y bueno, he visto poco, pero es precioso por lo poco que he visto. Dicen que es una de las ciudades más bellas de Chile. Así que vamos a estar grabando, pretendo hacer un montón de videos. Sin embargo, hoy en este video voy a centrarme en la parte histórica. Quiero mostrar la Plaza de Armas, los torreones, algunos museos, cosas así. Pero en toda mi estadía aquí en Valdivia voy a estar grabando lo que más pueda. Ojalá hacer un trekking, mostrar cosas más de la naturaleza, porque es un lugar realmente precioso por lo poco que he visto. Muy verde, muy frondoso. Así que bueno, te invito a que te quedes en este video, ya que te voy a estar mostrando algunas de las cosas más históricas del pasado de Valdivia, que también es conocida como la capital cervecera de Chile. Es una ciudad conocida por el turismo que tiene, mucho turismo, y también muchos estudiantes se vienen acá. Así que esas son más o menos las cosas que son conocidas de Valdivia. Así que quédate conmigo, te voy a mostrar acá Valdivia, la Perla del Sur. Aquí estoy en la Plaza de Armas de Valdivia, más conocida como la Plaza de la República. Aquí es donde todo comenzó. Aquí se funda la ciudad en 1552, Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, que también funda Santiago en 1541. Él funda esta ciudad también, le coloca el nombre de Valdivia. Tenía un nombre más largo, pero bueno, hoy se conoce como Valdivia, la Perla del Sur de Chile. Y bueno, esta plaza, los españoles la llamaron primero la Plaza Mayor. Aquí ellos comenzaron la construcción de la ciudad. Y bueno, como siempre, cada ciudad que fundaron los españoles en toda Sudamérica y en Norteamérica igual, siempre la comenzaban así, en una plaza en forma de manzana, ¿cierto? Cuadrado, que se llama Plano Damero, y a partir de ahí va extendiéndose hacia los costados del cuadrado, ¿cierto? Y se van armando las cuadras. Así construían los españoles sus ciudades al ir conquistando, ¿cierto? Esta plaza también tuvo un pasado de mercado, se utilizaba como mercado, donde los campesinos podían vender sus productos. Más adelante, 4 años, Valdivia estuvo tomado por los holandeses, desde 1643 hasta 1647. En ese entonces esta plaza perdió bastante importancia, ya que los holandeses estaban preocupados de defender el terreno que habían tomado. Pero luego, más adelante, los españoles volvieron a retomar este lugar, Valdivia, tomaron el control nuevamente, y a partir de ahí vuelve a ser lo que era un centro, digamos, de comercio, un centro donde la gente se reunía. Algo interesante de esta plaza es que esto se erigió sobre lo que era una cancha de chueca. La chueca es un juego tradicional de los mapuches que, para que la gente lo pueda entender, es como una especie de hockey, para que entiendan los que no conocen un poco de la cultura de los mapuches. Sigo aquí mi recorrido en Valdivia y he llegado a esta maravilla que pueden ver acá, que se llama el Torreón de los Canelos. Esto es parte de los últimos vestigios que quedan acá en la ciudad de Valdivia del pasado de los españoles. Un poco de la historia de esto: en el año 1598 Valdivia es completamente destruida por los indígenas. Recordemos que antes de la llegada de los españoles, acá en este sector vivían principalmente indígenas, mapuches, huilliches, y los españoles llegaron acá y se asentaron. Pedro de Valdivia funda esta ciudad en 1552, y en el año 1598 ocurre la batalla de Curalaba, que los españoles llamaron el desastre de Curalaba. En el pueblo indígena en los mapuches se llama la victoria de Curalaba, pero bueno, nosotros la llamamos la batalla de Curalaba. Y destruyen por completo la ciudad de Valdivia.
Entonces, en el año 1774, el virrey del Perú, Antonio de Toledo, envía a 200 hombres desde el virreinato del Perú con materiales, con un montón de implementos para montar estos torreones, que son el que tengo acá al frente, los Canelos, y el otro que es el Picarte, que voy a ir a grabar después. Ambos estaban en un momento unidos por un cerco, y el principal motivo de esto era para proteger la ciudad de Valdivia, para que no volviera a ocurrir lo que ocurrió en aquel entonces en la batalla de Curalaba, ya que en la batalla de Curalaba los indígenas destruyeron las 7 ciudades principales del sur de Chile, de los españoles, entre ellas Valdivia. Y el virrey del Perú también quería proteger la ciudad de no solo un asedio de indígenas, sino que también de los corsarios ingleses, franceses y holandeses, que también siempre estaban acá acechando el imperio de los españoles. Aquí estoy en otro monumento histórico en Valdivia, la iglesia de San Francisco, que se construyó en el año 1786. Vamos a entrar un poquito, está cerrado, pero bueno, a ver si puedo grabar un poquito de la entrada. También, esto está muy cerca, a pasos del torreón Los Canelos, que acabo de grabar. Y bueno, a ver si puedo grabar un poquito de esto desde aquí, porque está cerrado. Al parecer está en restauración, pero muy bonito. Otro pedazo de historia acá de Valdivia y de nuestro pasado de los españoles. Esto se construyó una vez que fueron expulsados la orden de los jesuitas del país, y ahí los franciscanos empezaron a construir esta iglesia, la iglesia de San Francisco. La de Santiago también es la más antigua, la iglesia de San Francisco, que está por ahí en la Alameda, y también la tenemos acá en Valdivia, prueba de nuestro pasado español, y muy bella y genial que esté todavía en pie. Pasé hace un ratito por el otro torreón, el torreón de Los Canelos. Este es el del Barro, estoy en calle Picarte, así que me voy a acercar un poquito para que se vea mejor. Estoy en la parte sur de la ciudad. Aquí está la puerta del torreón. Este se usa como calabozo, como molino, como almacenamiento de pólvora en su momento. Se hacen bastante fuertes en esta zona. Está el fuerte de Niebla, hay otros también, y más adelante, ya a mediados del 1600, a partir de la refundación de Valdivia, se comienza la construcción de estos torreones también, y se inauguran en 1774, por lo que tengo entendido. Sigo mi recorrido aquí en Valdivia, estoy en la costanera. Miren qué bello. Aquí tenemos el clásico perrito. Hola, hola perrito. Pero mira, esto es lo que quiero mostrarles. Mira esto, mira esto. Mira qué maravilla esto. Este es el Museo Submarino O'Brien. Este es un submarino que fue dado de baja en el año 2001 y perteneció a la Armada de Chile. Se construyó en Escocia en el año 1971 y hoy funciona como museo, pero genial. La verdad que voy a ver si puedo venir uno de estos días, a ver si hay un recorrido. Parece que se puede hacer un tour, pero a los que les gusta la historia es muy interesante. Mira, parece que hay un tour que se puede hacer, cuesta creo 2.000 o 3.000 pesos, algo así, vi en internet, y te muestra ahí por adentro cómo es que los marinos vivían dentro del submarino. Pero genial, es súper grande, muy grande. Y aquí vengo cerrando el tour, ya voy camino a la cabaña, cansado, recorrí bastante, todo a pie, que me gusta caminar mucho. Pero bueno, aprovechamos de recorrer bastante Valdivia, sobre todo la parte céntrica y sobre todo la parte histórica. Estuvimos en la Plaza Mayor o Plaza de la República, que sería la Plaza de Armas, donde se fundó la ciudad. Estuvimos en los torreones, en ambos, en el de Barro, ahí en Picarte, y en el de Los Canelos. Pasamos aquí por el Museo O'Brien, el submarino. Vimos la iglesia de San Francisco. Y no sé qué más, algo se me está yendo. Pero precioso, la verdad.
Así que bueno, si te gustó el video, déjale un me gusta, suscríbete al canal porque voy a estar subiendo un montón de este contenido.